7 de la mañana, 5 minutos. Saludamos a esta hora al doctor Francisco Balboza, fiscal general de la Nación. Señor fiscal, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Un saludo, Luis Carlos, a usted y a la mesa de trabajo en la mañana de hoy. Señor fiscal, empecemos con el tema de Pecci, el fiscal Pecci. ¿Cuáles son las hipótesis de lo que ocurrió en Cartagena con el asesinato del fiscal? Yo no me voy a salir de lo que se explicó por parte de la señora vicefiscal general y del general Vargas. Por lo pronto tenemos una información de que eh, hay una organización o hay organizaciones que tienen que ver con temas internacionales que están detrás de este crimen. Seguimos investigando. Ya tenemos más de 100 elementos materiales probatorios y evidencia física en torno a este crimen. Y por supuesto la cooperación que existe entre la Fiscalía Paraguaya y la Fiscalía Colombiana es muy importante. Desde el primer día yo lo que hice fue establecer rápidamente un diálogo con la señora fiscal general de Paraguay, con quien además hemos conversado sobre esta investigación y tener equipos en terreno, que es lo que hemos venido haciendo, para efectos de poder avanzar en la estrategia investigativa que pues vamos a tener y tener resultados prontos. Ustedes entenderán que es un asunto de mucha importancia para los dos países y aquí es donde se demuestra que la integración y cooperación de las dos fiscalías pues va a ser muy muy importante. Por supuesto, señor fiscal, tema tremendo. Cuando usted habla de organizaciones transnacionales, pues todas las campanas se prenden. ¿Se descarta que sea Hezbollah, narcotráfico? No, yo no puedo descartar absolutamente nada porque pues en este momento estamos simplemente valorando las diferentes hipótesis. Sí. Era un fiscal que tenía, según la información que nosotros ya poseemos, una gran cantidad de investigaciones y había adelantado investigaciones muy importantes en el Paraguay. Por ende, seré prudente en simple y llanamente no descartar ninguna hipótesis en este caso. Lo cierto de todo esto, Luis Carlos, es que demuestra exactamente la tarea que yo he venido desempeñando en los últimos meses tratando de integrar las diferentes fiscalías de la región, un poco con la idea de que así como la delincuencia, pues la delincuencia ya no está actuando a nivel interno solamente, hay una delincuencia que está actuando también a nivel internacional y por eso nos toca a nosotros también establecer todos los parámetros investigativos internacionales de cooperación entre los diferentes países y por supuesto en una alianza estratégica con los Estados Unidos para poder también hacerle frente a esta situación y permitir que la región sea mucho más segura. Fiscal, sobre el asesino, el autor material, se han distribuido fotografías, imágenes. ¿Está cerca las autoridades en identificar quién es el hombre? Nosotros estamos cerca y usted sabe muy bien cuál ha sido la posición mía. La posición mía es, y en eso la instrucción que se le ha dado también a la señora vicefiscal general de la Nación, quien ha estado al frente, también organizando parte de esta acción como jefe misional de la entidad o como parte misional de la entidad, pues es la de que tengamos elementos materiales probatorios y evidencia física suficiente para poder llevar cualquier caso o el caso ante jueces de control de garantía. Recuerden ustedes que en Colombia nosotros tenemos que ser muy rigurosos porque cada vez nuestra investigación la tenemos que poner al frente de los jueces de control de garantías para validar o para solicitar una orden de captura y posteriormente para buscar una solicitud de una medida de aseguramiento cuando se pueda hacer efectiva esa orden de captura. Entonces nosotros estamos muy cerca de poder tener resultados. Por supuesto estamos en permanente comunicación con la Fiscalía Paraguaya y entiendo que el general Vargas también tiene una tarea muy cercana con la misma Fiscalía y la Policía Paraguaya. Luego vamos por buen camino. Esto es un hecho lamentable y por supuesto son circunstancias que ocurren
en nuestros países, y lo importante es que tengamos autoridades judiciales que rápidamente develemos qué fue lo que ocurrió. Entiendo y entiendo la prudencia con la que usted está manejando el tema, pero de todas maneras aquí hay algo, señor fiscal, que si uno lo aterriza a la vida de los colombianos y de la mayoría de nosotros, da señales y sería muy bueno escucharlo de su voz y es, hombre, los riesgos que acarrea estar posteando en redes sociales lugares, ubicación, dónde estoy, qué hago, con quién me tomo un tinto, estoy en este momento haciendo esta vaina. No todo el mundo que está en redes pues está feliz de lo que usted está haciendo. De acuerdo, yo creo que ese es un mensaje también para la ciudadanía. La gente cree que no está siendo observada y la gente está siendo observada permanentemente a través de las redes. O sea, yo lo que creo es que hemos perdido la idea incluso de la autoprotección en torno a la utilización de ese tipo de mecanismos y sí hay que llamar la atención porque no solamente casos de este nivel que pues, han venido ventilando en el país, sino todo tipo de casos, los menores de edad que también utilizan las redes permanentemente para poner ubicaciones, para saber dónde están, las mismas personas que además incluso permiten que les hagan track o los sigan a través de diferentes encuentros con otras personas que pueden tener elementos comunes. Todas esas redes de encuentro personal, pues todo eso yo sí llamo la atención porque eso lo que permite es la exposición total del derecho a la intimidad de las personas y obviamente pues se ponen en riesgo. Bueno, fiscal, entonces con los buenos días lo cambio de tema porque usted estaba en Estados Unidos, no sé si ya regresó en unas reuniones. Sí, estoy aquí en la ciudad de Bogotá. Tuvo unas reuniones importantísimas con su homólogo, con la directora de la DEA y con el FBI. Y quiero preguntarle particularmente por eso, porque es que el FBI hace un tiempo puso, digamos, un anuncio público de una recompensa de $5 millones para quien diera información sobre Odebrecht. Creo que es una preocupación importante para ellos, información sobre personas involucradas en Odebrecht. ¿Qué específicamente acordaron ustedes con el director del FBI? No, mire, en primer lugar le voy a poner en contexto la reunión, porque es importante que ustedes sepan qué fue lo que se fue a hacer, para efectos de acabar un poco las especulaciones con esto, porque yo he escuchado muchas especulaciones alrededor de estos asuntos. En primer lugar, decir lo siguiente. Uno, el fiscal general de Colombia y el fiscal general de los Estados Unidos refrendan una cooperación y un trabajo muy importante en el esfuerzo bilateral que hemos tenido para enfrentar la criminalidad y el cumplimiento de la ley en los dos países. Esto es una reunión excepcional, muy importante. Es mi homólogo en los Estados Unidos, es la segunda persona que, digamos, o es la primera persona en términos de justicia en el país. Debajo también de la Fiscalía General de los Estados Unidos hay una cantidad de cuerpos y agencias muy importantes que permiten además a los fiscales en los Estados Unidos trabajar y construir los casos. He firmado más de 500 órdenes de extradición en Colombia y hemos enviado a Estados Unidos más de 300 personas. Es una acción muy importante y el caso de Otoniel pues es el último gran caso que nos permite a nosotros fortalecer esas relaciones. También, digamos, se sostuvieron con las diferentes agencias una serie de encuentros, digamos, muy importantes en torno a nuestra tarea conjunta. ¿Cuáles son los retos para Estados Unidos y los retos para Colombia? Retos en términos de cooperación judicial, pero también en términos de capacitación de nuestros funcionarios. Es decir, para mí es muy importante que la Fiscalía General de la Nación pueda también tener una participación muy importante en términos de capacitación. Se les informó cómo estamos haciendo también todo el trabajo de integración con la región, lo cual es muy importante para poder frenar algunos crímenes que se han venido cometiendo y estructuras criminales en torno a tráfico de migrantes, con la DEA, con Al Milgram, también con Kenneth Polay, que es el fiscal adjunto de los Estados Unidos. Y, por supuesto, tuvimos una muy, muy interesante reunión con el director del FBI, con Christopher Wray. Ustedes entenderán que este es una
una agencia muy, muy importante, además una agencia estratégica en los Estados Unidos para una multiplicidad de causas que nosotros tenemos en Colombia y que ellos tienen en los Estados Unidos y que necesitamos cooperación. Estas causas se manejan siempre con fiscales y con los agentes específicos para construir las causas, y lo que hay es una cooperación abierta, y con eso yo también quiero dejar muy claro, hay una cooperación abierta en una multiplicidad de asuntos. Por ejemplo, el caso del atentado que se hizo en la ciudad de Cúcuta, ahí hay un trabajo muy interesante que se hizo con esa agencia y con otros asuntos. Digamos, la explicación sobre el caso Odebrecht y lo que se ha venido discutiendo, pues no tuvo ningún tipo de resorte en torno a casos en la reunión. Nosotros lo que hicimos simple y llanamente fue reafirmar nuestro compromiso, tener eso sí muy claro que la Fiscalía General de la Nación coopera en lo que digamos se requiera para efecto de que haya casos abiertos en los Estados Unidos, y en Estados Unidos también están abiertos a cualquier tipo de cooperación. Entonces eso fue lo que se discutió, una muy buena reunión, muy con los equipos de cada entidad, y entendiendo que por supuesto los detalles de la reunión no los voy a entregar públicamente porque es parte de la reserva que tenemos en este tipo de reuniones. Sí, claro, entendemos, fiscal, pero de todas maneras son varios temas, sin embargo, se acordó hacer un especial énfasis o ir más allá o profundizar en esas investigaciones de Odebrecht que parece que les preocupan tanto a los del FBI. No, es que al FBI y a cualquier entidad le preocupan tanto, y a la Fiscalía también. De hecho, además le hago la siguiente mención. Nosotros, yo quiero exponer esto en contexto porque es que aquí no hay unos contextos. A ver, el contexto es que yo llegué a la Fiscalía el 10 o el 13 de febrero del año 2020. ¿Sí? Entonces, el caso de Odebrecht en Estados Unidos tiene una importancia desde tiempo atrás, incluso más allá del tiempo que se inició aquí en Colombia. En ese sentido, por supuesto, ellos tienen unas investigaciones. Ahora, nosotros en Colombia, desde que yo llegué, creamos un grupo especial de investigación, se llevó el caso al más alto nivel, que es la coordinación de fiscales ante la Corte Suprema de Justicia, y en los 2 últimos años hemos realizado 11 imputaciones, hemos obtenido 6 sentencias condenatorias, hemos firmado 5 principios de oportunidad, hemos alcanzado 4 acuerdos, hemos logrado acusaciones a personas como Andrés San Miguel, como Esteban Moreno, como David Portilla, como Ricardo Rey, como Edna Karina Méndez, por presunta apropiación de varios, de 3.800 millones de pesos en contratos ficticios. Es decir, ustedes, el mismo caso que imputamos de Daniel García Arizabaleta como presunto responsable por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad en documento público. Todo esto lleva a que la Fiscalía General de la Nación pues está actuando frente a ese tema de una manera muy importante. Por eso es que estas relaciones funcionan bien. Si estas relaciones no funcionaran bien, no habría habido ninguna reunión. Entonces, funciona muy bien y funciona la cooperación de una manera muy clara. Más allá de eso, no puedo abordar ni decir absolutamente nada de lo que se discutió. Estamos simple y llanamente planteando que la cooperación está perfectamente funcionando, estamos cooperando todos, y por supuesto el objetivo es que en el año y 8 meses que a mí me queda en el cargo, esa investigación de Odebrecht pueda llegar lo más lejos posible, como todas las investigaciones que nosotros tenemos y que pueden implicar algún interés tanto en Estados Unidos como en Colombia. Claro, lo entendemos perfectamente, señor fiscal. Con los buenos días, le saluda William Calderón. En el caso de Otoniel, del jefe del clan del Golfo recientemente extraditado, ¿qué se discutió, fiscal? Mire, una de las cosas importantes en todas las reuniones, y muchas gracias, William, por la pregunta. Una de las, yo quedé muy impresionado con las palabras que yo recibí por parte de todas las agencias y al mismo tiempo de mi homólogo, del director del FBI, de todas las personas que estaban en estas reuniones,
en torno a la demostración del trabajo conjunto que Colombia ha hecho y de la importancia que tiene el caso de Otoniel para los Estados Unidos. Ellos mismos manifiestan y me manifestaron en algunas de estas reuniones que este es un caso similar, un caso de mayor nivel que el mismo caso del Chapo Guzmán. O sea, estamos hablando de un caso muy, muy importante. Y por eso celebramos que esta persona pues esté poniéndole la cara a la justicia de los Estados Unidos después de un trabajo muy importante de una multiplicidad de agencias y una multiplicidad de acciones del Estado colombiano en su integridad. Entonces yo lo que veo es una muy buena recepción y nos deja en una situación muy interesante desde el punto de vista de la cooperación judicial con los Estados Unidos. Hoy puedo decirle al país sin ninguna duda que difícilmente podemos encontrar un tan buen momento en la historia de las relaciones de la Fiscalía General de la Nación con los Estados Unidos en torno a sus agencias, en torno a la Fiscalía General de los Estados Unidos, en torno a las direcciones especializadas y seguimos trabajando. Inclusive se habló mucho también de la cantidad de acciones frente a las extradiciones de personas que han cometido delitos en los Estados Unidos y que están llegando a los Estados Unidos luego de procesos de extradición. Hay un proceso muy rápido, procesos muy rápidos que se han venido dando al interior de mi entidad y del mismo gobierno, y también de la acción de la Corte Suprema de Justicia, que está actuando muy rápido, y eso en medio de lo que fue la pandemia y en medio de lo que es la pospandemia, pues refleja el compromiso de Colombia y al mismo tiempo la tarea que debo cumplir hasta el año 2024 en la entidad. Fiscal, a ver, sobre el caso Otoniel, usted sabe muy bien que en Colombia uno de los puntos que más controversia genera es la colaboración entre las agencias colombianas y estadounidenses. ¿Hubo de parte de Estados Unidos compromiso para que se sigan llevando a cabo los procesos y las declaraciones de Otoniel en Estados Unidos, lo que tiene que ver con Colombia? Es que el compromiso existe siempre, porque hay cooperación entre los dos países. Es que nosotros no somos países enemigos, somos países aliados. Entonces, claro que existen ese tipo de cooperación porque además están los acuerdos, porque se ha hecho siempre, porque además tienen toda la intención de que así sea. Entonces yo la verdad es que a veces creo que muchos sectores lo que hacen es, o bien terminan defendiendo delincuentes, porque me imagino que tendrán algún interés en hacerlo, o bien tratan de inventarse que no existe cooperación entre los dos países. Pero lo único que yo puedo decirles es que el éxito de este tipo de relaciones se da por la lealtad con que actúan tanto las autoridades colombianas como las autoridades norteamericanas. Fiscal, ¿hubo en alguna de estas agencias mención del caso Piedad Córdoba y su familia y su hermano que está pedido en extradición? Estas preguntas de Darcy son bien particulares siempre. No, pero o sea, es que... todas las a ver, yo le cuento una cosa, Darcy, fiscal. Yo le concreto también, Darcy, y lo voy a concretar muy claramente. Si el fiscal general de la Nación sale a hablar de todo lo que habló en reuniones privadas, pues estamos acabando la justicia en los Estados Unidos, en Colombia. No, aquí lo que se hizo fue hablar de la cooperación bilateral que siempre hay en todos los casos y en todas las acciones y en lo que se necesite. El fiscal general no puede llegar con una lista de casos a hablar a los Estados Unidos. Nosotros lo que hacemos es reafirmar que todos los equipos nuestros están cooperando, que todos los equipos de Estados Unidos están cooperando y que funciona todo de manera muy articulada. Ya nosotros nos pronunciamos en torno a un derecho de petición que nos habían solicitado, donde se dijo claramente en una solicitud de la señora Piedad Córdoba si existía o no existía indagaciones en la Fiscalía. Se nos solicitó también la pregunta, o se nos dijo si existían órdenes de captura hoy con fines de extradición o solicitud de asistencia judicial elevada por otro estado. Se le contestó, pero ustedes saben pues que todos esos temas son parte de las reservas y de las acciones, además de cada estado. Usted entenderá que los fiscales en Estados Unidos son autónomos e independientes, ellos toman las decisiones. Cuando tomen una decisión alrededor del tema, pues obviamente se articula la cooperación en todo sentido con Colombia y nosotros estamos como siempre cooperando. Usted no sabe cómo opera la Oficina Internacional de la Fiscalía General de la Nación con Estados Unidos.
Pero, por ejemplo, el caso de Alex Saab, que era otro de los temas importantes que usted iba a tratar, es decir, ahí sí nos puede decir, digamos, cuál va a ser la cooperación. No, porque es que usted dice que yo iba a tratar. ¿Quién dijo que yo iba a tratar digamos, cada uno de los temas? Yo lo que digo es lo siguiente, voy a tratar de clarificarlo. Lo que hay frente a todos estos casos, ponle el caso Sapo, el caso de Odebrecht, cualquier caso que hay interés en los Estados Unidos e interés en Colombia, lo que se requiere es que exista desde las cabezas de las entidades una voluntad inequívoca de cooperación en todo sentido. Y lo que hoy podemos decir es que están abiertos totalmente los canales para que podamos seguir trabajando en los diferentes temas. Ahora, el caso que tú me planteas de SAP, pues tiene un desarrollo en este momento en los Estados Unidos. Ese caso tiene un desarrollo en los Estados Unidos y seguramente pues hay unas líneas de cooperación con Colombia, donde hay agentes y donde hay funcionarios, y hay fiscales, y hay investigadores que están diariamente cooperando, informándose, trabajando conjunto. Entonces, más allá de eso, una vez se produzcan resultados o se vayan a producir resultados en cada caso concreto, pues obviamente nosotros estaremos informándoles a ustedes. Lo que sí quiero decir y quiero reafirmar es que la cooperación de Estados Unidos con Colombia hoy, en términos judiciales, es inmejorable. Sí. Señor fiscal, le pregunta a Santiago Ángel, Carlos Matos, el entonces empresario del caso Hyundai, finalmente fue condenado en Colombia a 9 años de cárcel, va a pagar $1 millón al sistema judicial por sobornar a un juez. ¿Se va a desglosar o se está desglosando en este momento alguna investigación producto de las declaraciones de Matos o de su salida de la cárcel a su oficina en Bogotá y de las personas que lo acompañaron? ¿Hay otra investigación de la Fiscalía en ese sentido? Mire, sobre el caso Matos, debo decir lo siguiente. Este es un caso que podríamos decir que es un éxito investigativo total. Y total por varias razones. Porque el 18 de noviembre del 2021 llegó el señor Matos a Colombia en calidad de extraditado por el caso del soborno a la jueza Carmen Ligia Hernández, como lo estableció el Reino de España. Luego de todas las vicisitudes que se dan al interior de un proceso derivado de la ley 906 del 2004 y de todo lo que ocurre pues alrededor de un proceso de ese nivel, nosotros ya logramos la aceptación de cargos de este sujeto en 2 procesos. El 9 de mayo se emitió el primer fallo y de primera instancia por parte de un juez de conocimiento, quien condena a este señor a 9 años y 5 meses de prisión por los delitos de cohecho por dar y ofrecer y daño informático. Y esto tiene relación con los hechos relacionados con el caso de Reinaldo Huertas, en donde se demostró por aceptación de cargos que se entregaron unos recursos. Y para el 7 de junio se programó la siguiente audiencia de lectura de la segunda condena en contra del señor Matos, y estamos esperando la individualización, de la pena en los 2 casos. Luego, tenemos un éxito investigativo en la medida en que se lograron 2 sentencias. Frente a las salidas que plantea Santiago y los posibles hechos irregulares durante las salidas del señor Matos de la cárcel La Picota de Bogotá, la Fiscalía General pues sabe que no es la autoridad competente para supervisar, vigilar o acompañar los traslados de personas privadas de la libertad, y el fiscal a cargo de los procesos que se siguen contra Matos ya compulsó copias para que se establezcan si las personas a cargo de los traslados del privado a la libertad incurrieron en alguna conducta que configure delito. Yo creo que ese es un tema importante. Estamos en esa información, estamos en ese proceso también paralelo, y yo creo que pues está esa compulsa, están las 2 condenas, la primera condena, y estamos esperando la individualización de la pena en el segundo caso, pero creo que es un hecho muy relevante. Ustedes recuerdan muy bien, yo he tenido que heredar
muchos casos que han sido muy controversiales y muy complejos. A mí me alegra saber que hemos podido ir finiquitando paulatinamente los casos y hemos podido ir dándole respuesta al país frente a algunos de los temas que efectivamente han venido siendo parte de esas discusiones en Colombia. Permítame, le cambio de tema, señor fiscal. Recientemente escuchamos una grabación que fue interceptada de una conversación de la madre de alias Siopas con algunos familiares de ella, con algunos de sus hijos, en las que decía que alias Siopas, que hoy por hoy es el sucesor de alias Otoniel, el jefe o uno de los jefes del Clan del Golfo, estaba dando la orden para que se votara por Gustavo Petro. Sobre ese caso en particular, señor fiscal, ¿hay algún tipo de averiguación por parte de su despacho? Sí, públicamente se conoció de eso. Nosotros ya tenemos una averiguación sobre ese asunto. Nosotros tenemos una estrategia y la estrategia tiene que ver con unas directrices que yo expedí al inicio o antes de las elecciones parlamentarias o de Congreso, donde teníamos unos grupos investigativos para investigar temas que tengan que ver con posibles delitos cometidos en época preelectoral, electoral y poselectoral. En este caso concreto, pues obviamente estas averiguaciones ya están en curso y pues obviamente usted entenderá que existen también una multiplicidad de casos que se han venido ventilando. Entonces seguramente en la medida en que avancemos en esto también tendremos alguna respuesta. Porque aquí el objetivo también es que digamos vaya esclareciéndose algunos de esos hechos. A veces la gente quisiera que la fiscalía saliera de forma inmediata a tomar decisiones, pero es que nosotros no podemos actuar de esa manera. O sea, en el fondo, aquí lo que es necesario hacer es tener todos los elementos materiales, todas las constataciones de esas grabaciones, de dónde proceden, cuáles otros elementos que se tienen para tomar algún tipo de acción y por supuesto determinar si existe o no existe configuración de delito en algunos de esos casos. Entonces creo que ahí estamos todos muy bien y sobre eso también enviar un mensaje de tranquilidad, de que la Fiscalía está muy encima de todos los asuntos, pero que pues lo importante también es que se mantenga y se envíe un mensaje también de transparencia ante la realidad electoral que vive el país, que esperamos que pueda ser surtida rápidamente también por parte de los colombianos. Señor fiscal, hubo recientemente otra imputación al exgobernador de Arauca, Facundo Castillo, que además está envuelto en el escándalo de la ELN política en ese departamento. ¿Podría contarnos más detalles de la imputación? A ver, sobre la imputación del exgobernador de Arauca y sobre todo lo de Arauca, yo podría decir lo siguiente, digamos, dar un contexto sobre esto, Santiago, y hemos venido observando y desde el inicio del presente año que en Arauca se han venido presentando diversos hechos que son muy, muy complicados. Ayer justamente hacíamos un balance con la delegada de Seguridad Territorial, en donde lo que ha corrido del año han sucedido en ese lugar, en ese departamento, 171 homicidios. De ellos, 150 corresponden a la disputa entre la disidencia décima y la disidencia 28 y el ELN. Es decir, repito, 150 corresponden a esa disputa. Nosotros hemos esclarecido 56 de esos homicidios. Entonces, hay una situación muy compleja en esa zona. Dos, nosotros efectivamente hemos venido actuando contra lo que podríamos denominar el vínculo de esas organizaciones criminales con Arauca. Y en ese sentido hemos impulsado varias acciones contra el exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros. También
hemos radicado una serie de acciones que tienen que ver con contratos que fueron suscritos en ese departamento, en donde presuntamente se cometieron algunas irregularidades. Y sobre la última decisión que usted me plantea, imputamos a este gobernador por presuntas irregularidades de contratación al amparo de la emergencia sanitaria por el COVID-19. En ese sentido, pues la Fiscalía General de la Nación, de nuevo, se imputó a esta persona por presunto responsable por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y agravado y peculado por apropiación en grado de tentativa en hechos relacionados con la celebración de un contrato que se adjudicó una firma para la logística y entrega de kits de ayuda humanitaria para la población afectada por la emergencia sanitaria del COVID-19. Entonces, nosotros hemos venido actuando tanto en lo que tiene que ver con la corrupción como en lo que tiene que ver con los vínculos de algunos de esos funcionarios con organizaciones criminales en esa zona del país. De hecho, en el contexto de Arauca, la acción nuestra es tremendamente importante y eso también ha enviado un mensaje de que la Fiscalía General de la Nación pues actúa con mucha prontitud y actúa con prontitud no solamente en casos que tienen que ver con las ciudades principales y con los departamentos, si se quiere, que tienen una mayor preponderancia desde el punto de vista económico o político en Colombia, sino al mismo tiempo en zonas periféricas que han tenido una deficiencia de justicia en los últimos años. Señor fiscal, volviendo al tema electoral, lo que nos mencionaba usted de la investigación que está adelantando por la interceptación de esa comunicación de alias Siopas, ¿cuál es el balance que podría entregar hoy sobre el trabajo que está adelantando la unidad que creó para atender los delitos electorales? ¿Tiene cifras, fiscal, por ejemplo, de cuántas denuncias están en desarrollo por compra de votos, coacción o cualquier tipo de delito de carácter electoral? Sobre ese tema, nosotros el consolidado aún no lo tenemos en este momento. Vamos a hacer, de hecho, estábamos justamente haciendo un balance porque pues hay unas respuestas primeras que se hicieron durante la primera parte electoral, y vamos a hacer una presentación de de las respuestas que se han venido dando después sobre cada uno de esos hechos. Pero lo cierto de todo esto es que pues tenemos todos los equipos y está organizada la Fiscalía para poder responder a esas circunstancias. Luego uno podría hacer en detalle una explicación de cada uno de esos puntos, pero la Fiscalía pues está articulada completamente para darle respuesta a cada uno de esos asuntos. Muy bien, señor fiscal, ustedes estaban a punto de firmar el acuerdo con los involucrados en el caso de Centros Poblados, pero Emilio Tapia fue trasladado de la cárcel La Picota a otra cárcel en otra región y ese acuerdo se pausó. ¿Finalmente lo lograron? ¿Va a ser por 15.000 millones de pesos o por los 70.000 del anticipo? Bueno, sobre eso tres aspectos. El primero tiene que ver con que nosotros agotamos una primera etapa de éxito investigativo en el mes de septiembre del año pasado con la captura del señor Tapia, el señor Laverde y el señor Duque, a quienes se les formuló imputación por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado. 2. El 23 de febrero del 2022, todo esto quiero decirlo además en términos que ustedes entiendan el tiempo. El tiempo es muy importante. Investigaciones que duraban 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, 10 años en Colombia, estamos pudiendo hacerlas muy, muy rápido porque sabemos la importancia que tiene para el país, porque el país tiene que tener respuestas concretas sobre estos casos. Luego, el 23 de febrero de 2022, la Fiscalía realizó 4 nuevas imputaciones a personas vinculadas a la investigación: señor Luis Fernando Duque, Laverde, Cáceres y Otomar Lascarro, según información que además surten o entregan en los resúmenes y que le damos al país también sobre cada una de estas investigaciones, los fiscales que están a cargo de estas investigaciones, que repito son autónomos e independientes. Estas imputaciones ya eran por falsedad ideológica en documento privado, por fraude procesal, por enriquecimiento ilícito de particulares, por peculado por apropiación en favor de terceros. Ahora bien, hay un tercer hecho que fue muy importante, es que el 10 de mayo pasado fue capturado el señor Jorge Enrique López por miembros de la Policía Nacional. Este señor fue trasladado
y un fiscal le imputó los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal, que tiene que ver con que esta persona era el encargado de tramitar las pólizas falsas para la obtención del contrato de Internet para las escuelas rurales por un valor de 1 billón de pesos. Esto tiene relación con la primera fase que habíamos agotado con éxito en el mes de septiembre del año pasado. Frente a la imputación que se habla de los 15.000 millones de pesos del adelanto del contrato, digamos, en esa se hizo la imputación por 15.000 millones. ¿Por qué? Porque está probado, según la información que yo recibí por parte del director, además de anticorrupción, está probado que esos recursos o esos dineros manejados o usados por el señor Tapi Duque corresponden a esos 15.000 millones para la compra de apartamentos, vehículos, obras de arte, además de hacer otros préstamos. Yo creo que eso es importante tenerlo en presente por lo siguiente. La Fiscalía no puede ir ante a un juicio, no puede entrar sobre la base de la no demostración de cuáles fueron los recursos que se apropiaron. En este caso son 15.000 millones de pesos del contrato. Alguien preguntará, ¿y qué pasó entonces con la otra plata? Los otros recursos estaban en el marco de las investigaciones que se adelantaron en la Fiscalía, están invertidos en unos equipos que llegaron a Colombia y que hoy los tiene el Estado. Entiendo que los tiene la DIAN. Entonces, en ese orden de ideas, esos recursos pues son recursos que tendrán que ser monetizados o tendrá que ocurrir algún procedimiento administrativo, pero por lo pronto la Fiscalía probó un peculado por apropiación en favor de terceros y un enriquecimiento ilícito de más de 15.000 millones de pesos en el caso concreto. Sobre los posibles preacuerdos, esos posibles preacuerdos serán evaluados porque no tiene competencia el fiscal general de la Nación para pronunciarse sobre un preacuerdo o un no preacuerdo, porque no es un asunto que pase por mi despacho, sino tendrá que ser evaluado por los fiscales del caso, quienes son los encargados por su naturaleza de autonomía e independencia de valorar las circunstancias a la luz de la teoría del caso, de en qué condiciones y bajo qué condiciones podrían aceptar un preacuerdo. Por lo pronto, esa es la información que nosotros tenemos y que yo tengo sobre centros poblados. Señor fiscal, sobre el paro armado, y hoy tenemos noticias de que el paro armado también podría extenderse para este fin de semana. ¿Qué ha avanzado la Fiscalía en este tipo de acciones? Sobre el paro armado, ustedes saben que del 4 al 10 de mayo del 2022 se dio este paro armado. Ocurrieron 164 eventos delictivos en 10 departamentos. La Fiscalía, ¿qué ha hecho frente a esto? 54 personas fueron capturadas en flagrancia por ejecutar acciones delincuenciales, trabajo que se ha hecho con la fuerza pública. Los departamentos que más sufrieron acciones bélicas, Antioquia con 59, Córdoba con 47. Esto es importante para que ustedes también entiendan dónde se producen las máximas operaciones de esta organización. Y la Fiscalía formuló imputación a los capturados por delitos de concierto para delinquir a 10 personas, tentativa de homicidio para 1 persona, fabricación, tráfico, porte de armas de fuego a 29, secuestro a 1, terrorismo a 10, amenazas a 3 personas. Las acciones investigativas también nos han permitido, Luis Carlos, la incautación de 13 armas de fuego, 1 motocicleta, 130 unidades de munición, una cantidad de acciones que tienen que ver necesariamente con este paro, en donde, repito, ya un poco tomando en consideración y resumiendo esta información que le doy, 169 personas han sido capturadas y judicializadas, y de esas 67 se les fue impuesta medidas privativas de libertad por parte de los jueces de garantías y 91 personas están en audiencia. Este es un mensaje claro de que la Fiscalía no va a parar, no para frente al paro armado, no para frente a las acciones que se producen tratando de desestabilizar el país, como lo que ocurrió entre abril y julio del año inmediatamente anterior, ni va a parar ante ningún hecho de esta naturaleza. De hecho, nosotros tenemos ya todos los grupos de fiscales e investigadores en todo el país organizados,
para poderle hacer frente a este tipo de circunstancias. Muchas veces la gente se pregunta ¿por qué paran este tipo de organizaciones de hacer este tipo de actos? Pues paran porque al frente existen organizaciones también como la Fiscalía, como la Policía, que terminan frenando a través de sus investigaciones y de sus acciones, las desmantelan. Porque de lo contrario, usted se imagina que no existiera contención, pues estaríamos en paro armado permanente en Colombia. Entonces yo creo que esa es una demostración de que la Fiscalía y la acción del Estado funciona. Fiscal, toda esta cantidad de acción rápida, precisa en esto del paro armado, nos ha dado a los colombianos luces de qué es lo que quieren con el paro armado. ¿Es una vendetta de lo de Otoniel o es presión política para empujar alguna idea política en el país? Yo creo que hay muchos mensajes. Mi percepción es que hay muchos mensajes. Uno, que la extradición de Otoniel pues afectó profundamente esas estructuras. La caída de Otoniel para ellos es un golpe profundo, y yo creo que ahí además tuvo una relación de continuidad frente a la extradición y frente a lo que se planteó. Y dos, pues también hay grupos que están queriendo mandar mensajes para asustar a la gente y decir que aquí va a haber caos, y aquí lo único que hay, pues, y lo que yo percibo, es que Colombia sigue siendo un Estado organizado, un Estado fuerte, es un Estado en donde existe el principio de legalidad. Y a propósito de la reunión que hablábamos hace un momento en los Estados Unidos, del más alto nivel que tuvimos, pues demuestra claramente también que Estados Unidos y Colombia están articulados en la lucha de unos principios comunes. Esto fue algo muy también reiterado, y es Estados Unidos acompaña, y a nivel de agencias y de cooperación judicial, acompaña el fortalecimiento del Estado de Derecho en Colombia a través del principio de legalidad, y por supuesto siempre pues con todos los principios constitucionales que nosotros tenemos, respeto de los derechos humanos, principio de legalidad, pero siempre sobre la base de que la ley no puede ser parte de negociaciones, o de que se puede permitir cualquier tipo de acción que acabe o permita que intenten acabar con el Estado de Derecho. Yo creo que esa es la acción más importante, y por supuesto pues uno, casi que el mensaje a los colombianos es decirles que hay que asumir con tranquilidad también la acción del Estado, y que pues el fiscal general, por lo menos en el caso de nuestra entidad, pues está hasta el febrero del año 2024, y seguiré con esos principios y con esa dinámica actuando para que haya estabilidad, institucionalidad, independientemente de cualquier sea el resultado electoral que se produzca dentro de México. 7:48, pues fiscal, es el fiscal Francisco Barbosa Delgado, fiscal general de la Nación. Enhorabuena por estas reuniones, por estos avances y esta cantidad de casos que marcan toda la atención de los colombianos. Le agradecemos mucho por su tiempo, fiscal, muy amable, muy gentil. Muchas gracias, Luis Carlos, y quiero añadir una cosa y darle a usted una noticia que me acaban de reportar, y yo creo además que le concierne a usted. Señor. El año pasado, el 1 de agosto, usted recibió una amenaza desde Instagram, y ese día se puso la Fiscalía a trabajar en labores correspondientes. Me acaban de informar que se identificó a la persona, al titular, y el día de hoy, ya con el apoyo del Grupo de Delitos Informáticos de la Fiscalía, ya actuamos, se hicieron los allanamientos correspondientes, se verificó quién es el autor de la amenaza, y en los próximos días estaremos radicando una solicitud de imputación. Y creo que este es un buen mensaje también para aquellos que utilizan las redes sociales. Usted me lo decía hace un momento del tema de las redes sociales. Las redes sociales no pueden servir como un vehículo para amenazar a los periodistas, para amenazar a los colombianos, para amenazar a las personas, y esto es una demostración clara de que la Fiscalía General de la Nación, con sus grupos de redacción, pues tienen también respuestas concretas. Entonces es un caso, se lo quería decir porque me lo acaban de informar, que le concierne a usted. Sí, señor. Y quería comentárselo para que sepa lo que está ocurriendo. Pues le agradezco mucho a usted, a su equipo, porque esto es importante para cuidar la prensa, para cuidar la libertad de expresión, para que las personas que quieren amenazar
coartar, silenciar a los medios de comunicación en este país sepan que las autoridades de nuestra nación actúan bien y actúan rápido. Gracias, fiscal, muy amable, muy gentil. Bueno, un saludo, Luis Carlos, a usted, a William, a Santiago, a Darcy, a todas las personas que nos están escuchando en la mañana de hoy.